Buenas noches, que Dios te bendiga. Amén. Te quería primeramente invitar a orar, que me ayudes en oración. Cerra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tenemos de estar en tu casa, Señor. Gracias por este momento, porque podemos alabarte, Señor, podemos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Gracias porque estábamos perdidos, Señor, y tú fuiste a nuestro encuentro, Padre. Gracias por los beneficios que tenemos, gracias por tu fidelidad, Señor, porque aún siendo infieles tú permaneces fiel, Señor. Gracias porque sigues obrando en nosotros. Gracias porque no desechas, Señor, la obra de tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra pueda edificar nuestra vida, Señor. Te dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. El Señor me venía hablando, de hace tiempo, ¿no? El Señor siempre habla a nuestro corazón. Y venía viendo algunas situaciones que, el Señor me hablaba a través de esas situaciones. Te quería invitar a abrir la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Acá el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. Y mirá lo que le dice. ¿Lo tienen? Amén. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros disensiones. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefás, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fui crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Amén. Hasta ahí. Acá el apóstol Pablo le manda esta carta, ¿no? Porque había escuchado que la iglesia estaba en división. Y dice la palabra que una casa dividida cae. Y eso es lo que no tiene que haber, hermanos, entre nosotros, división. Y es lo que veía en esta semana y el Señor me venía hablando sobre esto, ¿no? Sobre permanecer en una unidad, permanecer en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y de la manera que podemos lograr esto es estando en el Señor. Porque el apóstol Pablo acá, un poquito más adelante en el capítulo 3, le dice: yo no le puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche. Y dice, mirá en el 3, versículo 4, dice: porque os di... Perdón, en el capítulo 3, versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, y no sois capaces todavía. Muchas veces hay personas que tienen que madurar, ¿no? Yo creo que se cae de maduro decirle que no peleen, porque es algo que ya yo creo que todos tenemos una edad, que somos mayores y ya no podemos andar con estas cosas, man. Que tiene que haber una división, andar en contiendas, que no tiene que haber división entre nosotros, sino que tenemos que estar unidos en el Señor. Y acá dice: y no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y hay personas que todavía uno les tiene que estar diciendo las cosas cuando yo creo que ya tendrían que estar manejándose solos. Y no decirle: no pelees, no hagas esto, no hagas lo otro, porque ya yo creo que ya somos todos grandes. Y uno todavía tiene que estar ahí dándole la leche, cuando ya tenemos que ser maduros. Y después más adelante el apóstol Pablo le dice:
dice yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo muchas veces me frustraba con las personas que por ahí no veía un crecimiento, no veía una madurez. Pues si yo tantas veces le hablé a este hermano, vengo sembrando hace tiempo, le vengo hablando, ya lleva tiempo y bueno, veía un crecimiento, no veía una madurez. Hasta que entendí que bueno, el Señor es el que da el crecimiento. Nosotros solamente podemos aconsejarlo, animarlo, podemos decirle que bueno, darle un consejo, pero esa persona va a tener un crecimiento cuando acepte el consejo, la palabra del Señor y la ponga por obra. Porque el Señor da el crecimiento, hermano. Pero nosotros, yo creo que con el tiempo, algunos son nuevos, pero yo creo que ya tenemos que ser maduros. Tiene que haber una madurez en nosotros. Ya no podemos andar en división. Ya no podemos andar en contienda, en pleito. El otro día hablaba con un hermano, ¿no? Y le decía que es difícil cuando hay dos personas discutiendo, cuando uno no se humilla. La mejor manera de frenar una discusión es humillándose. Porque todos quieren tener la razón, pero es bueno humillarse, decir, bueno hermano, dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Qué bueno que te puedas humillar. Qué bueno que puedas, en un momento de discusión, que puedas humillarte. Y acá dice en Mateo 20, Mateo 21. No lo quería leer, solamente te quería hacer un resumido, porque es muy largo. Acá dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sale a buscar obreros para su viña. Y dice que sale a buscar obreros y dice que encuentra uno por la mañana, al otro al mediodía y otro grupo al finalizar del día. Y dice que había convenido este padre de familia con aquellas personas por un denario. Y dice que al finalizar el trabajo, dice que este padre de familia envía a su mayordomo a pagarle a cada uno. Y dice que empezó desde el que llegó al último hasta el primero. Y dice acá que al ver el que había llegado primero, dice que vio que le había pagado lo mismo. Y dice que este dijo, bueno, si a este le pagó un denario, a mí me va a pagar más porque yo estuve todo el día trabajando. Y dice que como vio que le pagó lo mismo, dice que este se enojó y dice que empezó a murmurar diciendo que por qué le había pagado más al otro si él le había llegado primero. Y muchas veces vemos esto, ¿no?, en las personas que ya llevan tiempo. Vemos que aquella persona que llega al último, creemos que nosotros somos más dignos que él, que somos más merecedores que el otro. Y yo creo que no es de esa manera, hermano. El Señor demuestra su amor para el quien Él quiere. Y después le dice, ¿y a ti qué si yo hago con lo que yo quiero, con lo mío? ¿O tenés envidia de que yo soy bueno? Y el Señor nos demuestra que su gracia y su amor es igual para todos. Y muchas veces las personas se confunden creyendo que son más merecedores que el otro. Porque yo llevo tiempo, porque yo me puedo permitir más cosas. O yo quiero más que el otro. Y no, así, si el Señor demuestra su amor para cada uno, el Señor hace como Él quiere. Y más adelante en el 20 dice que Juan y Santiago van y le dicen, Señor, cuando estés en tu reino, quiero yo estar en la derecha y yo a la izquierda. Y dice que a esto, los discípulos al escuchar esto, dice que ellos se enojaron. Porque estos fueron a pedir estar allá arriba con el Señor al lado, y yo creo que no es una mala petición, porque yo digo, Señor, yo también quiero estar contigo. Y dice que en ese momento estas personas, los discípulos se enojaron porque vieron esto. Pero dice más adelante, dice que solamente los gobernantes hacen esto. Pero Jesús le decía, no será así entre vosotros. El que quiera ser mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Y después dice más adelante, dice, porque yo no vine para ser servido, sino para servir. Y si el Señor te dio, hermano, un poquito de autoridad, qué bueno que la puedas usar para servir a los demás. No para que te sirvan. Hay personas que tienen autoridad y
ya se creen, y por ahí la autoridad que el Señor te da, qué bueno que la puedas usar para bendecir a otros, para servir a otros. No, porque yo ya llevo tiempo y yo soy el encargado y que lo otro hagan y yo estoy ahí. No, no. Y Jesús dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Y qué bueno que puedas utilizar eso, hermano, la autoridad que el Señor sí te da para servir a los demás, para bendecir a los demás. Y no para que seas servido. Muchas veces con el tiempo he visto personas que ya llevan años y se permiten esto. Ya claro, como el otro recién llega, le exijo más y yo me quedo más tranqui. Y yo creo que no tiene que ser así, hermano. Yo creo que el Señor nos da esa autoridad para servir a los demás. Amén. Romanos 12, 9. Una palabra conocida que la había compartido hace un tiempo con los hermanos. Romanos 12, 9. Amén. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Acá el apóstol decía, ¿no? El amor sea sin fingimiento. O sea, que el amor que haya en nosotros sea un amor verdadero. Y el amor verdadero es del Señor, hermano. Y acá dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nuestro pastor Miguel Díez decía, ¿no? que cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno aborrece el pecado. Y acá dice, ¿no? que tenemos que aborrecer lo malo. Y yo creo que esto sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Yo por ahí veo a personas que en su corazón se genera envidia, celos, cuando ven que a un hermano lo honran, lo bendicen, cuando ve que va creciendo y se genera esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno se tiene que alegrar cuando el hermano crece, cuando el hermano va creciendo, va avanzando, cuando uno ve que el Señor lo va bendiciendo. Pero muchas veces vemos lo contrario, que hay envidia y ya empezamos a mirar y a decir, mira aquel, se hace el creído. Pero qué bueno que podamos tener ese amor para decir que bueno que el hermano va creciendo, que el hermano Dios lo está usando. Y dice en el 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Amén. Jesús también decía, ¿no? Que en la antigüedad decía ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo os digo, aquel que te maldice, bendecilo. Al que te quiera herir una mejilla, vuélvele también la otra. Y qué difícil que es esto, hermano, humillarse. Qué difícil es poner la otra mejilla. Qué difícil es cuando alguien te ofende o te dice una mala palabra. Ahí reaccionás, ¿de qué manera reaccionás? Qué bueno que podamos llevar esto a la práctica. ¿Por qué algo práctico? Si alguien te humilla, poner la otra mejilla. ¿Y cuánto nos cuesta a aquellas personas que... Me acuerdo cuando ingresé a este lugar, me acuerdo que alguien me decía algo y explotaba enseguida. Pero hoy en día yo creo que el Señor
obra, ¿no?, en nuestras vidas y nos va puliendo, nos va formando, nos va haciendo madurar. Y qué bueno que podamos llevarlo esto a la práctica. Dice, unánimes entre vosotros y no altivos. Qué bueno que podamos ser humildes, hermano. Qué bueno que podamos permanecer unidos. Y no porque aquel así, porque aquel no lo soporto, y bueno, él es un personaje. Y acá dice que tenemos que estar con los humildes. Y dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Qué difícil que hay personas que vos no le puedes dar ni un consejo que enseguida te contestan y te retrucan, y vos le das un versículo y te tiran 10 versículos en vez de escuchar el consejo. Y son sabios en su propia opinión porque nadie le puede sacar de su opinión porque ya son sabios y se creen que se la saben todas. Pero yo creo que tenemos que ser humildes y aceptar el consejo. Y acá dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz. ¿Con quién dice? Con todos, no con algunos. No, porque está todo bien con aquel, pero con el otro está todo mal. No, tenemos que estar bien con todos. Con todos. No podemos estar divididos, hermano. No, pero aquel me hizo esto, me ofendió y... No, tenemos que estar en paz y en cuanto depende de nosotros, estemos en paz con todos. Y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino darle lugar a la ira de Dios. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo estos, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a abrir en 2 Corintios 12:9. Amén. A lo que dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en necesidad de persecuciones y en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Es todo lo que decía el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mis debilidades. Y dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Y esto no se ve en las iglesias o personas que están siempre arriba de un púlpito diciendo, yo también tengo debilidades, o me voy a gloriar en mis debilidades. Por ahí vemos personas que se muestran que son fuertes, que no tienen problemas, que no tienen dificultades, y nadie se para delante de un púlpito diciendo, yo también soy débil, yo también tengo mis luchas. Por ahí a mí también me cuesta orar. Y acá el apóstol Pablo se gloriaba en su debilidad diciendo, yo, es por el Señor, para que resalte en mí el poder de Cristo. Es por Él, no es por nosotros. Y qué bueno que puedas decir de esta manera, yo, no es por mí, sino porque es por el Señor. O sea, no es por mérito mío, por mi fuerza, sino es porque el Señor. Y el apóstol Pablo también decía que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. O sea, no es por nosotros, podemos pasar las luchas, las pruebas, las debilidades que tenemos, porque es por el Señor, es por la gracia de Dios. Y bueno, qué bueno que podamos gloriarnos en las debilidades, reconociendo que el Señor es el que nos fortalece, el Señor es quien nos da esa gracia para poder pasar cualquier situación. Y por eso acá el apóstol Pablo decía, de buena gana me gloriaré.
Y qué bueno que podamos entender que todo es por la gracia del Señor, hermano. Todo es por Él. Vamos a abrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, 33. Te quería compartir este último versículo. Si vos lees el contexto, acá Jesús después dice de una campaña que estaba haciendo, dice que manda a sus discípulos a subir a la barca. Y dice que pasando un tiempo, dice que Jesús despide a la multitud y después Jesús se le aparece en el mar caminando. Y dice que al ver esto los discípulos, dice que tuvieron miedo. Claro, vos te imaginás esa situación, ver a alguien caminando por el agua. Y dice que el Señor le dijo, no teman que yo soy. Y dice que Jesús se le acercó y Pedro dice que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y muchos podrán decir, bueno, Pedro se hundió porque dudó, pero fue el único que se animó a dar ese paso de fe. Y dice que al ver esa situación, claro, vos te imaginabas estando en el agua, porque, claro, había alejado sus ojos del Señor, de poner su mirada en el Señor. Y al ver la situación, claro, uno duda, yo creo que no es valiente estando en una tempestad, en un momento difícil, y uno, como todos, tiene sus dudas. Y dice que Pedro se hundió. Y dice que le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor siempre en su fidelidad nos extiende su mano. Y dice que le extendió la mano y asió de él y lo sacó. Y acá mira lo que dice en el 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué dice? Y le adoraron diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Amén. Yo te quería invitar ahí, hermano, a que te pongas de pie. Así podemos adorar al Señor. Quería invitar a los hermanos. Qué bueno que podamos adorar al Señor porque Él nos ha sacado, nos ha extendido su mano, hermano. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las luchas, de las pruebas, a pesar de esos momentos difíciles que hemos vivido, a pesar de nuestras dudas, el Señor extiende su mano y nos saca, y qué bueno que podamos entender que Él es el verdadero Dios, que nos extendió su mano